Primo, muchas gracias por venir nuevamente aquí a nuestras oficinas en la Defensoría del Pueblo. Hoy queremos presentarle a la opinión pública y a la autoridad esta alerta temprana en lo que tiene que ver con los riesgos electorales. Lo que pretendemos es advertir que en esta jornada electoral que viene no vaya a haber una interferencia y no vaya a alterarse el proceso electoral por algunos grupos armados ilegales que quisieran que las elecciones no se llevaran a cabo como se tienen que llevar a cabo, que es en paz y permitiendo que las personas podamos elegir y ser elegidos a los que están. Por lo tanto, esta advertencia es para poder que este proceso electoral sea libre, espontáneo y pacífico. ¿Quiénes son los actores armados que podrían poner en peligro esto? A la fecha, ningún grupo armado ilegal ha dicho que va a atacar, que va a realizar acciones violentas en algún municipio del país. No hemos visto ni al ELN, ni a las disidencias de las FARC, ni al EPL en Norte Santander, ni a los grupos post-desmovilizados de la SAUCE que digan: en el municipio de Silvia, Cauca, no va a haber elecciones porque nosotros no queremos. O va a haber un paro armado para que no haya elecciones. Pero los grupos desmovilizados de las autodefensas gaitanistas de Colombia, los grupos desmovilizados de la SAUCE, que son las autodefensas gaitanistas o el Clan del Golfo, nunca han demostrado, vuelvo y repito, que no quieran hacer elecciones. No obstante, la presencia de ellos en Chocó, Antioquia, Córdoba o Nariño pueden incidir negativamente en estas elecciones. Como saben, la ruptura del cese al fuego bilateral con el ELN ha conllevado, según cifras de mi general Mejía, más de 20 acciones desde el día del cese al fuego. Nosotros aspiramos que para las elecciones el ELN no incida en las elecciones en departamentos como Arauca, Chocó y Norte Santander. Pero el solo hecho de estas acciones violentas de enero ahora nos lleva a concluir que el ELN podría iniciar acciones violentas en estos municipios. Pero además, en estos departamentos. Pero nosotros también hemos advertido en lo que tiene que ver con ELN, acciones de ELN en ciudades como Barranquilla y Bogotá, que han tenido acciones violentas últimamente. Un tercer grupo, ya hablamos de grupos desmovilizados, postdesmovilizados de la SAUCE, del ELN, y un tercero que serían las disidencias de las FARC. Como ustedes saben, ellos han atacado al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, o FARC, por el solo hecho que se acogieron al proceso de paz. Y eso nos preocupa en departamentos como Putumayo, Cauca, Chocó, Nariño, Antioquia, Guaviare y Caquetá. Las disidencias simplemente están tomando represalias con sus antiguos compañeros, vuelvo y repito, que decidieron ir por la senda de la democracia. Un cuarto grupo, que es el EPL, en Norte Santander, que se les denomina también los pelusos, promueve lo que se llama la abstención activa, es que la gente no salga a votar. Entonces, habiéndoles hablado de cuatro grupos postdesmovilizados de las autodefensas, ELN, disidencias de las FARC y EPL o pelusos en Norte Santander, queremos contarle a la opinión pública que hemos dividido de la siguiente manera el riesgo electoral: en riesgo extremo unos municipios, en riesgo alto otros municipios y en riesgo medio otros. ¿Por qué hicimos esta caracterización? De acuerdo al sistema de alertas tempranas y el mecanismo de monitoreo, nos permite decir que existen 87 municipios en Colombia en riesgo extremo. La razón,
por la ocurrencia de hechos violentos en lo que tiene que ver con el proceso electoral. Verbigracia, atentados contra candidatos, contra electores, pero también amenaza a candidatos de partidos o movimientos, especialmente a miembros de FARC, UP y Centro Democrático. Una tercera, ¿por qué en estos 87 municipios decimos que existe un riesgo alto? Porque también en procesos electorales estos municipios han sido afectados por ocurrencia de eventos violentos de grupos irregulares. Y una tercera es porque en estos 87 municipios nosotros tenemos alertas tempranas que nos permiten concluir que podría haber un acto violento que impida la participación pacífica de las elecciones del mes de marzo. Tenemos otro grupo, tenemos un primer grupo que está, vuelvo y repito, de 87 municipios en riesgo extremo, un segundo grupo en riesgo alto, debido a que en el último año hemos tenido acciones violentas en estos municipios y hoy tenemos alertas tempranas en esos municipios e informes de la Defensoría, lo que nos permite concluir que podría volver a existir acciones violentas como no ha existido en el último año. Y un tercer grupo, que son 109 municipios, en aquellos lugares de Colombia donde hay presencia de grupos armados ilegales, pero no hay hoy evidencia que pudiera concluir que existan acciones violentas para afectar las elecciones del mes de marzo y de mayo. Pero además, no obstante, no exista eso, la sola presencia de grupos como ELN, como disidencias de FARC, como EPL o Pelusos, o de grupos desmovilizados como son como son el Clan del Golfo y las autodefensas gaitanistas de Colombia, nos permiten hacer esta advertencia. Esta advertencia que la hace la Defensoría del Pueblo este año se ha hecho cada vez que existen unos procesos electorales. Nuestra advertencia es sobre actores armados que realizan, qué pena la redundancia, acciones violentas para tratar de evitar que el proceso electoral se lleve a cabo de manera pacífica. Por eso, la advertencia que le hacemos al gobierno nacional y a las autoridades en general es: advertimos que el gobierno debe tomar todas las medidas de protección y todas las garantías de seguridad para los candidatos y para los electores en lo que tiene que ver. ¿Por qué razón? Porque las elecciones son la columna vertebral de nuestra democracia. Nosotros con esta advertencia, con esta alerta temprana, lo que queremos decirle al país, lo que queremos decirle a las autoridades, es que tomen en cuenta esta alerta temprana para que ojalá podamos tener unas elecciones en paz, que es el anhelo que tenemos todos los colombianos. Además, cuando ya hay un actor como las FARC que entró a la civilidad, que entró a la democracia. Asimismo, ustedes han visto las acciones violentas que se han dado contra algunas sedes, contra algunos miembros de unos partidos. Queremos llamar la atención para hacer un pacto de no agresión entre los colombianos que están participando en elecciones. Queremos es que este país no se estigmatice porque es A, o porque es B, o porque es rojo, o porque es verde, o porque no tiene color. Colombia necesita hacer estas elecciones en paz y el llamado a la Defensoría es un pacto de no agresión, un pacto de no estigmatización. Y además, no queremos que como consecuencia de acciones violentas contra candidatos, contra sedes, contra vehículos de algunos candidatos, se vaya a convertir estas elecciones en un campo de batalla como lo estamos viviendo con los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Este es un llamado
al respeto a la vida, al respeto al votar y que respetemos la democracia. Lo más importante que tiene Colombia es la democracia. Entonces, muchas gracias y aspiramos que esta advertencia sea de utilidad, tanto para ustedes, señores de la prensa, y también para el gobierno nacional, para el registrador, para que entre todos como Estado trabajemos en función que las elecciones de marzo y mayo se cumplan a cabalidad. Muchas gracias. Una pregunta, señor defensor, ha habido mucha expectativa desde hace varios meses porque esas son las primeras elecciones que van a ocurrir después del proceso de paz y el desarme de las FARC. ¿Ustedes cómo comparan este tiempo, esta alerta que están emitiendo hoy con lo que fue, digamos, la elección de hace 4 años cuando todavía pues, estaba en medio del conflicto? Para nadie es un secreto que las FARC era un motor de acciones violentas cuando existían las elecciones. No se nos debe olvidar que el mecanismo que usaban o que usan los grupos irregulares, los grupos violentos como los que yo he anotado, son quemar en las zonas rurales los votos y llevarse las urnas para no hacer elecciones. Es importante, Didier, que usted sepa hoy, porque nos lo dijo en la Comisión Nacional de Garantías Electorales, el señor registrador, que es la primera vez de una elección que no va a haber ninguna mesa que se traslade a zona urbana. Y eso habla bien que estos procesos de paz debemos trabajar para que no vuelva a ocurrir lo que ocurría antes, que era que nos quemaban los votos y quemaban las urnas. Y esto se da también porque de los actores violentos hay uno que ya no está, que es las FARC, razón por la cual estas serán unas elecciones, y por eso nuestra advertencia, para que sean unas elecciones en paz, como las merecemos los ciudadanos de Colombia. Por acá, defensor Nuria. Defensor, dos cositas. El presidente ha puesto, digamos, sobre la mesa la posibilidad de que se suspenda, de que se levante pues la medida de ley seca para estas elecciones. ¿Qué opinión le merece a usted de ese tema? Y en segundo lugar, que no tiene que ver con esto, pues en las últimas horas ha sido víctima de un atentado un líder social aquí en Bogotá. Él tenía protección y chaleco antibalas. ¿Cuál es ese llamado a la ONP tal vez para la clasificación del riesgo de estos líderes? Porque pues a este lo salvó el chaleco antibalas, pero... En relación con el primer punto, creo que la votación que era por vía Twitter no sé cómo quedó la votación. En el caso nuestro, yo creería que es importante que tengamos la ley seca, pero esa es una decisión que el gobierno nacional tomará como política pública, decidir si da ley seca o no da ley seca. En el segundo punto, eso me lo informó el sistema de alertas tempranas anoche hacia las 11 de la noche. Gracias a Dios la UNP le había colocado un chaleco, funcionó. Si no hubiera tenido un chaleco, tendríamos otro líder social y otro defensor de derechos humanos asesinado, que todavía no sabemos de dónde vienen las balas asesinas contra estos ciudadanos. De modo que la UNP hace un trabajo muy grande. Desafortunadamente son malos amenazados con lo que podemos como Estado, como gobierno, garantizar. Pero tenemos que hacer todo el esfuerzo económico para que ningún líder social y defensor de derechos humanos le ocurra un evento como el suyo. Me preocupa, es que ya están viéndose afectados, como digo yo, en la pavimentada y no en las zonas rurales. Entonces, un llamado para que entre todos protejamos. Entre todos nos podemos proteger y entre todos podemos proteger a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos. Defensor, ese hecho fue ejecutado hace poco, pero sin embargo llama la atención la clasificación de Bogotá en riesgo alto con la presencia de los 4 grupos. ¿Cuáles son los factores específicamente violentos, si es así, que llevaron a catalogar a Bogotá en riesgo alto? Acuérdense que son 3: riesgo extremo, riesgo alto y riesgo medio. Altos cuando hay presencia.
Exactamente. Para todos sabemos que existen células del ELN en Bogotá. Sabemos que existen presencia de grupos posmovilizados. Por eso nosotros hacemos la advertencia para que en esta ciudad como en Barranquilla tomemos todas las medidas necesarias para que estos grupos no hagan acciones violentas como lo han hecho en el pasado. Defensor, mire, si uno mira a estas alturas, debería haber un parte de tranquilidad por la desmovilización de las FARC. ¿En qué estudios se basan ustedes para decir que en este momento el riesgo sigue siendo igual de alto a 2014? No hemos dicho que sea el mismo, he hecho todo lo contrario. Que ¿En cuánto ha disminuido entonces? No puedo llegar a la conclusión de decirte en cuánto y cuáles son las cifras, pero hay una cosa que es importantísimo para las elecciones. Y los que vivimos en terreno, los que nos metemos a los ríos, los que vamos por las veredas, es muy importante que la democracia se haga y se efectúe en la zona rural. Y es histórico para este país que en estas elecciones no haya una sola mesa de zona rural que se haya tenido que trasladar a una cabecera municipal. El solo hecho eso te implica, y para allá tenemos que trabajar todos, y por eso esta advertencia, para trabajar de la mano con el gobierno, para que no haya ninguna acción violenta que enturbie las elecciones de marzo y las de mayo. Por acá, defensor. Defensor, buenos días. Manuel Jiménez de Telesur. Yo quisiera saber si ustedes tienen información sobre el asesinato de los líderes en Guapi. La comunidad dice que fue el ELN. ¿La Defensoría tiene alguna información, además de las denuncias que hace directamente la comunidad del ELN? Mire, Guapi, que es mi departamento, el Cauca, que era un remanso de paz, pero los esteros en Guapi se volvieron la zona de guerra por el narcotráfico. En Guapi el dolor fue doble, y fue doble porque uno de los líderes asesinados, uno de los 4, era Grueso. ¿Cómo se llamaba? Orlando Grueso. Su hermano trabaja con nosotros en Buenaventura. Entonces fue un doble dolor que un líder social como él, con un hermano trabajando con nosotros en Buenaventura, con la creación de una nueva regional que se llama Pacífico, que va a atender Litoral del San Juan, el Chocó, Buenaventura, los 3 municipios del departamento del Cauca y 1 o 2 de Pasto, ocurren estos eventos. Nosotros no sabemos de dónde vienen las balas asesinas contra los líderes sociales como Orlando Grueso y sus 3 compañeros, pero la Fiscalía trabaja aceleradamente, no solamente con este caso, sino con los casos de todos los líderes y defensores de derechos humanos, para que pueda la Fiscalía, después de un estudio, poder determinar la sistematicidad o no sistematicidad. Lo único cierto, hoy, por eso lo dije, que este campo de batalla de materia electoral no se nos vaya a volver un campo de batalla como el de los líderes sociales, porque eso no lo aguantaría Colombia. Natalie, defensor. Defensor, quería preguntarle si usted ya le informó al gobierno nacional de toda la posibilidad de hablar con las autoridades sobre este riesgo, y siendo un poquito catastróficos, ¿qué pasaría si no se toma en cuenta esta alerta? O sea, ¿cuáles son esos riesgos, principalmente en las zonas rurales, donde hay una fuerte presencia de estos grupos, de que llegasen a ocurrir situaciones? ¿Qué podría pasar? En la reunión de instalación de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, hace unos 15 días, le dimos un avance al gobierno nacional, y el día de ayer le enviamos este informe al gobierno. Es un informe de más de 100 hojas, sesudo, bien trabajado por regiones. El gobierno sabe que cuando la Defensoría del Pueblo hace una alerta temprana, es porque nosotros estamos en la región y tenemos la tranquilidad de decir con nuestros mecanismos de monitoreo que hay un municipio que tiene un riesgo alto, extremo o medio. Pero además, tu gran preocupación, que es la zona rural, a hoy, 15 de febrero, no existe
ningún informe que tengamos que mover ninguna mesa del sector rural, lo que nos permite concluir que estas serán y deben ser unas elecciones en paz. Por eso también mi llamado a los actores armados violentos que dejen que la columna vertebral de la democracia, que son las elecciones, se lleven a cabo en paz. Es que ahí es donde yo tengo una duda, defensor, porque si hasta el momento no hay una amenaza directa, si ellos no han manifestado que quieran sabotearlo, digámoslo así, las elecciones, ¿en qué se basan ustedes entonces para emitir esta alerta? ¿Por la sola presencia ya es un riesgo? Ya le Por cuento. históricamente, ¿qué ha pasado? Yo lo que quiero es que usted me acompañe la próxima vez que yo vaya a la región. Llegan, La llevo. pero ¿cómo? Y usted se dará cuenta. Y usted se dará cuenta que la comunidad le dice a uno, los actores armados nos tienen confinados. Los actores armados nos tienen desplazados. El solo hecho de la presencia que la comunidad ve pasar al ELN, a los pelusos, que ve pasar a las disidencias de las FARC, que ve pasar a los grupos desmovilizados de las AUC, eso genera un solo riesgo. Yo te quiero hacer a ti una pregunta. ¿Qué pensaríamos si vemos por la carrera 10ª hombres armados que no son de la fuerza regular, que no es de la policía de las fuerzas militares? ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque en el último año ha habido acciones. Porque en las elecciones pasadas, en esos municipios, hubo problemas. Entonces, ese es el análisis. Nos toca preocuparnos de las zonas rurales, pero también, como lo hemos advertido, de Bogotá y Barranquilla. ¿Alguien más? Finito. Muchas gracias a todos. Defensor, muchas gracias.